Buenas noches. En la noche de hoy estará con nosotros en Crédito y Consumo María Fernanda Carrón, presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo. MIPYMES, FOGAPI, FISALCO, Asistencia Crediticia, la reciente sanción en la Cámara de Senadores de la modificación de la Carta Orgánica de la AFD serán temas principales que estaremos tocando con la presidenta. Luego de la presentación comenzamos con el programa. Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Comenzamos el programa el día de hoy con María Fernanda Carrón, presidente de la AFD. Muy buenas noches, María Fernanda, gracias por estar nuevamente con nosotros. Pero muy buenas noches, Estefan. Un gusto estar acá junto a vos y toda tu audiencia. Un gusto enorme. María Fernanda, decíamos al aire que estábamos un poco contentos porque tengo entendido que ya tienen media sanción de la Cámara de Senadores de la modificación de la ley de la Carta Orgánica. Corregimos un poco de la AFD. Si por ahí nos podés comentar básicamente cuáles son las modificaciones, cuáles son los nuevos apartados de la nueva ley, si es una ley que modificó íntegramente o son modificaciones parciales para conocer un poco. Realmente te agradezco la pregunta y estamos festejando y muy felices de conseguir la aprobación por la Cámara de Senadores de la tan ansiada modificación de nuestra Carta Orgánica. Esto ya fue presentado en el mes de agosto por el Poder Ejecutivo al Congreso y realmente modifica ciertos artículos. No hay una modificación total, pero sí nos va a permitir ser mucho más efectivos en la captación de recursos. También vamos a poder incursionar con mucho más fuerza en todo lo que es infraestructura y con eso ser más eficientes. Nuestra intención es poder llegar a más cantidad de gente y con recursos más baratos realmente. Entonces, esto es lo que nos está permitiendo. En breve ya esto se estaría enviando a la Cámara de Diputados y estimamos que en 2 meses más podríamos tener una nueva Carta Orgánica. La principal, digamos, modificación, María Fernanda, es el tema de la posibilidad de captación de recursos. Entiéndase que la AFD va a tener posibilidad de captar recursos del exterior, recursos de entidades financieras locales, recursos del Estado a través del presupuesto. ¿Sí podrías en ese sentido explicarnos un poquitito? Bueno, primero tenemos que entender lo que es la AFD como banca de segundo piso. Nosotros no recibimos recursos, no recibimos depósitos, entonces nuestra fuente de captación de recursos es con la emisión de bonos, ya sea local o internacional, o con los préstamos que tomamos con las multilaterales. Y esto lo que nos va a permitir es emitir no solamente localmente, sino también internacionalmente. Hoy beneficiarnos de estos precios tan competitivos que estamos viendo en el mercado internacional y eso va a hacer que podamos hacer también esta estructura de fondeo. No solamente, hoy tenemos muy pocas fuentes de fondeo, principalmente nos fondeamos por la Caja Fiscal, IPS y el Fondo de Garantía de Depósitos del Banco Central. Esto nos va a permitir, además de estas, tener otras fuentes de fondeo que por supuesto van a hacer que seamos más eficientes en esta estructura. Entonces eso creemos que es importantísimo y no obstante también nuestra posición en lo que es la estructuración de APPs. Es decir, creemos que algo muy importante para nuestro país es el desarrollo de las APPs y aportar mucho más, vamos a decir, con mucho más protagonismo en todo lo que es infraestructura. Y esta ley también nos permite ese rol. Queremos ser bien claros, no vamos a tener una posición de primer piso, AFD va a seguir siendo una banca de segundo piso. María Fernanda, cuando hablas, o sea, estamos entonces ante, probablemente en el segundo semestre del año, la AFD va a tener esa posibilidad de captar fondeos de distintas fuentes.
¿Eso generaría o crearía la posibilidad de crear o de establecer nuevos proyectos, nuevas herramientas de financiación para la AFD? Pues conocemos mucho de Fisalco, conocemos mucho de Fogapi, que luego quiero hablar de esas herramientas, pero hoy en día están trabajando en nuevas herramientas de financiación, o sería básicamente solidificar o tratar de acentuar la financiación en esas herramientas. Bueno, por más que nuestra ley la podamos tener en el segundo semestre, donde ya podríamos reglamentarla y tener algún avance, recordemos siempre que nosotros y todo este endeudamiento estaría pasando por el presupuesto nacional de la Nación. Entonces, no obstante, sí, no solamente, y acá es importante que hagamos un poco qué hicimos durante la pandemia y qué estamos haciendo. Tuvimos 3 ejes dentro de lo que fueron los productos que pudimos lanzar, en los productos durante el 2020 que hoy continuamos. Un eje fue AFD, otro eje fue Fisalco y otro eje fue Fogapi. Entonces, dentro de lo que es la Agencia Financiera de Desarrollo, lanzamos 2 productos importantes. Uno que es reconversión de deuda y otro que era reactivación económica. Ambos productos siguen vigentes, eso es importante recalcar. Habíamos tenido fondos, 120.000 millones de lo que era la ley de emergencia. No obstante, en esos 2 productos tuvimos aprobaciones por aproximadamente 200 millones de dólares y llegamos a 30.000 beneficiarios hasta el mes de mayo. Eso sigue vigente. Dentro de Fisalco, y Fisalco fue algo muy importante e interesante para lo que es la Agencia Financiera de Desarrollo como administradora fiduciaria. Incorporamos 64 entidades dentro de este fideicomiso y lo que otorgamos era capital operativo y pago de salario. Sí. Entonces, que en eso se desembolsaron aproximadamente 70 millones de dólares y ahora a los números de ahora llegamos a 8.500 beneficiarios con este programa. Pero acá lo importante es que tuvimos la oportunidad de conocer a estas cooperativas, a estas casas de crédito, inclusive a una fundación que fue parte de este programa, llegar a un segmento que normalmente no llegamos con las IFIs que hoy tienen vigente la AFD. Y dentro de nuestra estrategia, a partir de Fisalco, está la incorporación de nuevas entidades. Queremos tener nuevas bocas de salida y es por eso que tenemos y nos hemos determinado incorporar al menos 8 a 10 nuevas entidades este año. Principalmente lo que son cooperativas, porque como estuvimos conversando, las casas de crédito tienen que pasar por todo este proceso todavía de supervisión del Banco Central. Y el tercer eje, no menos importante, fue el Fondo de Garantías del Paraguay. El Fondo de Garantía del Paraguay, como siempre contamos, estaba vigente, existía, pero pre-pandemia había dado únicamente 40 créditos. Entonces, en un momento dado, el sistema financiero paraguayo se encontró con liquidez. ¿Y qué le faltaba? Mitigar el riesgo. Y ahí es la relevancia que tuvo y que tiene el Fondo de Garantía. Al momento llegamos ya a 23.300 créditos otorgados, pero no obstante ese programa sigue vigente y estamos permitiendo el refinanciamiento de todos esos créditos otorgados en el momento, ya en el año pasado, el 2020, y sosteniendo un poco esta herramienta. Y hay que reconocer que parte de los fondos asignados a Fisalco fueron direccionados a Fogapi, porque tuvimos una demanda importante en Fogapi y ya no teníamos más recursos. Ahora la situación actual de Fogapi es que estamos aguardando que en el segundo semestre, con la ley de reactivación, se puedan capitalizar por 25 millones de dólares más, lo que es el Fondo de Garantía. Corregime, María Fernanda, si me equivoco. La principal diferencia entre Fogapi y Fisalco, hay unas cuantas, pero a mi criterio la principal es que Fogapi otorga, hay un porcentual del monto de crédito desembolsado que es, tiene una garantía del Estado que se le otorga a la entidad financiera que otorgó el crédito. Sí. Ese beneficio no lo tiene Fisalco. No, son totalmente diferentes, como bien decís. Claro. Fisalco que tuvo un costo del dinero muy bajo, sí. 0,5%, sí. pero también una tasa bien marcada que no podía superar el 5,5%. Eso fue la condición. Entonces, lo que se dio en Fisalco fue liquidez.
Sí. Y lo que se da en el fondo con FOGAPI es mitigación de riesgos. Ya, es decir, al momento, como Fisalco se enfocó en cooperativas y casas de crédito, el porcentaje mayor de los clientes de estos dos sectores, sector cooperativo y sector de casa de crédito, son los clientes que generalmente tienen algún mayor riesgo en lo que es el cumplimiento de pago. Porque entendamos que muchas personas de este sector, no quiero decir son informales porque no lo son, pero sí es gente que no está, muchas de ellas bancarizada. Entonces, ¿cuál fue el fundamento, María Fernanda, para no otorgar a Fisalco la garantía esta que sí tienen los fondos del FOGAPI, ¿verdad? Realmente era maximizar el alcance de las medidas. Si todas las medidas juntábamos en una misma herramienta, íbamos a tener menor alcance, ¿verdad? Sí. Entonces fue por eso que en una herramienta fue dar recursos a muy bajo costo y sobre todo conocer a estas entidades. Recuerden que la primera vez que la AFD se abre a través de un fideicomiso para 64 entidades nuevas, la AFD a hoy de IFIS, parte de la institución son 41. Entonces yo creo que es necesario conocer estas entidades, que pasen también por todo el análisis de riesgo de la institución y luego van a ser pasibles de también de ser AFD. Cuando sos una IFI AFD, ya también podés ser parte del Fondo de Garantía del Paraguay. Claro. Es un poquito esa lógica. Ahora, como te repito, era un poco llegar a maximizar estos esfuerzos. Teníamos recursos limitados y de esta manera pudimos llegar, como te digo, casi solamente en lo que es Fisalco y FOGAPI a más de 30.000 beneficiarios, y en lo que fue AFD, que también tenía esa característica, que fue puramente créditos, pero a través de las IFI de la AFD, llegamos también a otras 30.000 personas. En total, pudimos llegar a 60.000 beneficiarios el año pasado. Y ahí les digo, llegar a través de estas instituciones financieras. Yo quiero que seamos conscientes de que AFD pone las herramientas, pero las que materializan ese esfuerzo son las entidades financieras. Y llegar a 60.000, normalmente la AFD, años pre-pandemia, llega a 4.000, 4.500 beneficiarios. Entonces, imagínense el alcance y la diferencia. Muchísimo más. Quiero un primer corte, María Fernanda, y luego me gustaría, como vamos a tenerte todo el programa esta vez, la primera vez te tuvimos creo que en 2 bloques, quiero distribuir un poco los temas. Quiero en el segundo bloque hablar un poco de Fisalco, en el tercero iríamos FOGAPI y luego hay otras cuestiones más. Quiero ir a un primer corte, María Fernanda, y volvemos enseguida. Pero, por supuesto. Continuamos en breve con María Fernanda Carrón. Continuamos con la presidenta de la AFD. María Fernanda, quiero enfocarme un poco en Fisalco. ¿Cómo funcionó Fisalco específicamente para las casas de crédito? Quiero hacer esa distinción. ¿Cuál fue el comportamiento de las casas de crédito en el cumplimiento de los parámetros que ustedes establecieron para el otorgamiento de esta línea de crédito? ¿Qué tal estuvo el desembolso? ¿Tener algún tipo de información sobre alguna tasa de morosidad? ¿Cuál fue el comportamiento básicamente? Bueno, de lo que hablamos de Fisalco, estamos hablando, para enmarcar un poco, de 70 millones de dólares entregados a 64 entidades, de las cuales fueron 14 casas de crédito, 45 cooperativas y, como les dije, 5 centrales cooperativas. Y ahí el comportamiento de las 14 casas de crédito fue muy bueno, es decir, tenemos el cumplimiento de sus obligaciones. Hay que reconocer también que mucho está dentro del periodo de gracia, entonces claro, ellos también están midiendo el comportamiento de sus clientes, porque hay varios créditos otorgados que todavía están dentro del primer año de gracia. No obstante, sí fue un comportamiento correcto, estuvieron cumpliendo, tuvimos varias reuniones al inicio y al dar curso a esta herramienta. Asimismo, también las cooperativas y las centrales cooperativas. El comportamiento de Fisalco es que hoy, al momento, no tenemos morosidad.
No obstante, estamos atentos a lo que pueda requerir y hacer las evaluaciones necesarias a lo que pueda requerir esos 8.500 beneficiarios que fueron otorgados de crédito. Recuerden que nosotros somos administradores fiduciarios. No obstante, estamos evaluando con el fideicomitente cualquier acción necesaria para apoyar a ese grupo de personas que pudieron acceder a Fisalco realmente. Entonces, de todo lo otorgado, la mayor parte fue otorgado a micro y pequeñas empresas y fue otorgado en la zona de Central, Gran Asunción, y también hubieron participación importante en ciudades fronterizas dentro de lo que fue el desenvolvimiento de Fisalco. Llegó un momento de que a finales del año habían todavía instituciones que no habían desembolsado el 100%, y por otra parte teníamos la premura de que FOGAPI sí estaba necesitando más recursos. Entonces ahí es que se dan esos 30 millones de dólares que se reasignan y se pasan. Fisalco, hoy en día no existen fondos vigentes o pendientes para Fisalco, hoy en día. No, y nosotros el 31 de enero hemos terminado los últimos desembolsos. Sí hemos extendido el periodo para la presentación de los reportes y las últimas entidades las hemos extendido ahora hasta fines de junio. ¿Existe posibilidad, María Fernanda, de que estos fondos se reactiven? Porque te cuento por mi experiencia, varios de mis clientes que son casas de crédito ya van consultando porque obviamente hay clientes que en su momento, es un tema que vamos a hablar en el tercer bloque, en su momento estaban con cuestiones de problemas de documentación, informalidad, no podían acceder a un crédito, regularizaron la situación y ahora sí están ya con toda la documentación, con toda la carpeta pronta para ser beneficiarios, pero hoy en día ya no existe fondos en ese sentido. ¿Existe alguna posibilidad de que este año, el año que viene, estos fondos se reactiven? Estoy hablando específicamente para Fisalco. Mira, todo es evaluable. Ahora lo que tenemos es que lo que se vaya recuperando de Fisalco, el fideicomitente ha indicado que esto va a ser traspasado a FOGAPI. Sí. Entonces, esto ya hay un contrato por medio, ya es un hecho, pero no obstante, yo lo veo como un caso de éxito, de la oportunidad de poder entender, conocer, trabajar con nuevas instituciones. Eso para nosotros fue fundamental, entender a todo el sector de cooperativas, por un lado, a todo el sector de casas de crédito, porque tuvimos una muestra. Para seleccionar estas 14 tuvimos una muestra muy importante de todas las casas de créditos también. Entonces creo que es importante y por supuesto que es evaluable. Acá es importante, y yo creo que íbamos a hablarlo en el último bloque, pero que todas las medidas que quitó la Agencia Financiera de Desarrollo y también el Fondo de Garantía de Paraguay iban apuntados a las empresas formales. Nuestro requerimiento y único requerimiento es tener un RUC activo, ¿sí? Sí. Y creo que eso era en pro de trabajar conjuntamente con toda la sociedad en la formalidad. Es decir, es importante eso. Entonces, eso fue un poco la consigna de nuestros productos. Yo creo que en un momento dado se podría esta posibilidad que Fisalco se reactive y ahí sería importante, creo que voy a apelar a tu memoria, recordarás que en tu primera intervención en nuestro programa habíamos hablado de que entendíamos la coyuntura del momento donde no se podía salir con una herramienta de financiación con una tasa un poco elevada, porque lo que se buscaba era llegar a cierto sector de la población con varios problemas de financiación. Pero sí, a la larga habría que analizar el hecho de que dicen varias personas, varias empresas que estuvieron trabajando con Fisalco que esta tasa 5.5 es una tasa que cubre los costos, de repente, siempre y cuando no haya morosidad, ¿verdad? Es decir, utilidad prácticamente para este sector hoy en día no se va a generar como consecuencia del Fisalco. Y habíamos hablado y habías dicho, sí, en un momento había que buscar un punto intermedio, había que buscar un punto intermedio donde ni el crédito que llega al beneficiario sea de una tasa muy elevada, pero tampoco esta tasa sea del 5.5, donde genera una especie de desmotivación de aquellas empresas de crédito y cooperativas que son las que finalmente tienen que hacer llegar el crédito. Y es una conversación, Estefan, muy interesante que la tenemos tanto con las instituciones financieras como también con los gremios. Entendemos que la situación, y sabes que tenemos mucha empatía en la situación que están sufriendo las pymes.
las pymes están en una situación muy complicada donde sostener una tasa de interés muy alta es difícil, pero no obstante, al poner también márgenes muy pequeños, terminamos excluyendo a un sector importante. Entonces, al poner un margen del 5%, como habíamos hablado, un poco nuestra recomendación es ser un poco más flexible en esos márgenes. No obstante, vas a terminar excluyendo y la gente termina, porque no le dan el crédito, accediendo a prestamistas y a otras cuestiones informales de crédito donde las tasas son muchísimo más altas. Entonces, pero sin desconocer, porque todo este tiempo hemos tenido conversaciones con el sistema financiero, con los gremios. Prueba de eso es que tanto FISAL como FOGAPI cambiamos la reglamentación varias veces, de manera de poder ajustarnos y de tratar de llegar a la mayor cantidad de personas. Pero por supuesto que entendemos que la revisión de una tasa un poco más flexible es necesaria. Sí, yo recuerdo que cuando estuviste la primera vez tenías creo que menos de un mes en el cargo y bueno, entonces me habías dicho, mira, esto es una materia pendiente que yo creo que lo vamos a tocar en un momento dado. Y María Fernanda, la razón principal de transferir estos fondos pendientes de colocación de FOGAPI a Fisalco fue la acuciante necesidad que tenía los fondos de garantía, que FOGAPI. Pero te consulto, en ese momento ya no existía una demanda de créditos de parte de las entidades que estaban operativizando con Fisalco. Y justamente es lo que estás diciendo, fue el conjunto de ambas situaciones. Sí. Las instituciones que estaban trabajando con Fisalco estaban mostrando cierta lentitud en la utilización de los fondos, y por otra parte FOGAPI estaba demandando urgente más recursos. Y ahí te interrumpo, ahí donde yo creo que probablemente convengamos que lo que más generalmente se valora de las entidades de crédito, casas de crédito, también cooperativas, es la agilidad en la colocación del préstamo. Yo creo que era una cuestión ya de un poco de desmotivación por el tema de la tasa. Del margen. Probablemente sea eso. Sí, y mira, y más que esto también, recuerden que un poquito la intención de incentivar tanto FOGAPI es que no podemos desconocer la situación del sistema financiero paraguayo, del mundo, pero acá en Paraguay hoy tenemos una liquidez, tenemos una sobreliquidez. No obstante, el riesgo, hay una incertidumbre, y esa incertidumbre justamente se mitiga con lo que es una garantía adicional, que hoy está dando una garantía estatal. Entonces, eso fue la manera de generar. Recuerden que con Fisalco, de los 70 millones se embolsaron 70 millones. De los 130 millones de dólares asignados a FOGAPI, se pudo generar el otorgamiento de créditos por casi 600 millones de dólares. Entonces, tenés un efecto multiplicador donde ahí la entidad financiera, como bien decís, utiliza sus recursos y el Fondo de Garantía lo que hace es mitigar el riesgo. Quiero hablar un poco de las MIPYMES. Vamos a ver un corte, María Fernanda, y ese es un tema álgido que lo estuvimos tocando en los últimos programas de crédito y consumo. Volvemos en breve con María Fernanda Carrón. Continuamos con la presidenta de la AFD. María Fernanda, en los últimos 7, 8 programas le hemos destinado mucho tiempo a la situación actual de las MIPYMES. Le tuvimos aquí a presidentes, vicepresidentes, miembros de comisión directiva de dos de los 3 gremios más importantes de MIPYMES de nuestro país. Y quiero trasladarte lo que, en resumen, lo que más se escuchó. Tenemos problemas con asistencia financiera. Las veces que le mencionaba y el FOGAPI te decían, y FOGAPI benefició a un mínimo porcentaje de las MIPYMES y no todas pudimos acceder. Algunos llegaban al extremo de decir, no, FOGAPI no está funcionando para salvarnos de esta crisis tan compleja por la que estamos pasando. Deberían de ser más flexibles, deberían de ser, en un momento dado,
yo iba haciendo mucho hincapié las causales por las cuales no recibían asistencia crediticia. Y ahí surgía el tema de la informalidad, el tema de no tener la documentación en regla, alto sobreendeudamiento. Entonces, ¿qué reporte tenés, María Fernanda, ya en este tiempo que ya está al frente de la AFD con respecto al tema MIPYMES y específicamente aquellas MIPYMES que no pudieron ser beneficiarias de ningún crédito? Así mismo, como decía Estefan, realmente tenemos antes que nada mucha empatía con este sector. Hemos generado muchas reuniones con gremios y también con instituciones financieras de manera de poder ser un poco intermediarios en esta cuestión que nos compete como país. Y ahí yo creo que resumiste de alguna manera problemas estructurales que tiene el país. Como te comentaba, tanto FOGAPI como FISALCO fueron creados para empresas que tengan al menos un RUC activo. Es decir, fomentábamos la formalidad con esto. No obstante, aun cuando las empresas tienen un RUC activo, no siempre todo el flujo de su negocio está contemplado dentro de esa formalidad. Entonces, ¿qué nos encontró? ¿Cómo nos encontró con la pandemia? Con unas pymes y una estructura más informal, pero niveles de informalidad muy altos, mucho más que la región, con un sobreendeudamiento, como bien indicaste, un sobreendeudamiento que viene también de años anteriores, donde hubo un crecimiento económico, pero ese crecimiento económico no siempre se trasladó en una cultura y una educación financiera, y también nos encontró con una poca bancarización. La población económicamente activa de Paraguay está bancarizada en términos de un 30%, entonces tenemos un porcentaje enorme fuera del sistema financiero, fuera de los sistemas formales. Entonces, ante esto, sí nos compete, y a nosotros más que nada hemos tomado como uno de los pilares estratégicos las pymes dentro de AFD, dentro de lo que hicimos del fideicomiso de FISALCO y también dentro de FOGAPI. Ahora pretendemos generar un fondo de garantía que vaya para emprendedores, para esas nuevas pymes que están reinventando su negocio, siempre dentro de la formalidad. Y los números que nos ha pasado el Banco Central indican que la mitad del crecimiento del crédito, el otorgamiento del crédito del año pasado al sector de pymes fue dado con la garantía y con la ayuda de FOGAPI. Entonces, sí podemos decir que siempre se puede hacer más, que tenemos que buscar la manera de conseguir nuevas herramientas. No obstante, nosotros vemos como que FOGAPI fue un caso de éxito y FISALCO también fue un caso de éxito. Ambas herramientas se implementaron en menos de un mes y se pusieron a disposición en menos de un mes. En este momento, y aunque nos cueste en un país que tiene una cultura informal, hoy tenemos que darnos cuenta que si queremos poder, y ante situaciones de tormentas como estas, es necesario tener la casa un poco en regla y lo más formal posible, ¿verdad? Recuerden que también todas las empresas formales fueron beneficiadas por IPS y también por todo lo que implica ANDE, no solamente el sistema financiero, sino también tuvieron otras ayudas. No obstante, el gobierno quitó medidas para el sector informal, pero en mucho menor medida que lo otro. Yo tengo una frase que es conclusiva a mi criterio de que la informalidad no suma, pero la formalidad es muy cara en nuestro país. ¿Qué es lo que nos vamos dando cuenta con el tiempo? Yo en el ejercicio de mi profesión de abogado y también con lo que escucho de muchos emprendedores que estuvieron en el programa, hoy en día la estructura jurídica del Estado y la normativa que ayudan a la formalidad son muy complejas, lo que obliga a que aquel emprendedor, aquella MIPYMES, tenga que contratar abogados, contadores, escribanos, para constituir una sociedad anónima, por ejemplo. Y luego, por ejemplo, fíjate que hoy en día disolver una sociedad anónima, María Fernanda, tiene un trámite no menor a 5 o 6 meses.
Hoy en día tenemos una resolución de la Abogacía del Tesoro que establece multas para aquellas sociedades que no comunicaron en plazo. Me decía alguna vez una persona, yo tengo una multa de 8 millones que asumí en la Abogacía del Tesoro porque no comuniqué en plazo la realización de una asamblea en mi sociedad, pero yo hace 3 meses me cortaron mi internet, pues ya no puedo pagar más a mi empresa. Claro. O sea, no comuniqué porque la única forma de comunicar es vía online, ya no se hace comunicaciones presenciales. Entonces, es un círculo vicioso. Y entonces, pregunto, yo estoy casi convencido que me vas a decir que no, pero la Carta Orgánica de la AFD no le permite a la AFD generar ningún tipo de políticas públicas para... No, esa es la función de ustedes, de colaborar con la formalidad, de capacitar a la gente. Hoy en día, ¿cuáles son las entidades del Estado que deberían de enfocarse en eso? Porque ustedes, por supuesto, hacen su trabajo, generan las herramientas, hacen todo lo posible para que el crédito llegue, pero este tema de la informalidad, María Fernanda, yo creo que va a seguir por mucho tiempo más. Y siempre van a seguir diciendo, no, el crédito no llega, ¿verdad? Porque siempre va a llegar el crédito a aquella empresa formal que tenga sus... Pero es mínima la cantidad de empresas formales en nuestro país, ¿verdad? Acá soy clara, vuelvo a repetir, nuestra nueva carta orgánica no nos da el rol de primer piso, vamos a seguir siendo Sí. una banca de segundo piso, llegando a través de las instituciones financieras. No obstante, están las instituciones financieras del sector público, donde el Banco Nacional de Fomento tuvo una relevancia muy importante de todo lo otorgado por FOGAPI. Casi el 30% es solamente una institución que fue el Banco Nacional de Fomento. Entonces, yo no te podría decir que no es una cuestión nuestra. Yo creo que la educación financiera es una cuestión de todos. Al ser una institución financiera es una cuestión que nos compete, que nos ocupa también, de cómo mostrar más y generar eso. También recuerden que el Banco Central está haciendo un trabajo muy importante, no solamente en inclusión financiera, sino también en educación financiera, conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y alguien que está también actuando mucho en la parte de pymes es el MIC, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Pymes. Entonces, esta acción conjunta, y acá les cuento hasta algo personal, ni bien llegué a la FD, tomé un diplomado en inclusión financiera y educación financiera, porque creo que sin esos dos puntos y tomando en serio y tomando como país eso, si no tomamos y no le damos la relevancia y la importancia, no vamos a generar este cambio. Acá necesitamos que la gente no solamente entre al sistema financiero, sino entre con una educación que se pueda sostener en ese sistema financiero. Y eso es algo que nos beneficia a todos. Sabemos también que si entra una persona para consumo y a los 2 años ya tienen una muerte financiera, eso también genera inestabilidad en todo un sistema y no solamente en los beneficiarios, en el sistema financiero en sí. Entonces, yo veo mucho más conciencia de la gente, de las empresas, a las mismas empresas, cuando tienen un número considerable de empleados, debería también ocuparles el hecho de enseñarles financieramente. Nosotros no tenemos esa educación en los colegios. Y es importante porque la gente cree que el simple hecho que te digan tenés algo disponible y no tienen conciencia de los costos que generan ni del flujo que pueda llevar a esto. Entonces, esto nos hace a todos responsables y a todos tener la necesidad de poner un grano de arena. Dentro de la AFD, como decimos, estamos dentro de un programa también de eficiencia energética para las pymes, que buscamos generar todo lo que sea eficiencia energética y dentro de eso también muchísima educación con una asistencia técnica al BID. Estamos generando y dándole muchísima más importancia a todos los créditos de MIPYMES dentro de la AFD. Y cuando soñamos con el FOGAPI, cuando generamos FOGAPI 2 años atrás, era como una utopía. Y cuando nos íbamos a los bancos a traerle un fondo de garantía para pymes, todavía no era una herramienta ni conocida ni utilizada por ellos. Y hoy se convirtió en una herramienta
más que conocida, utilizada y que va a sostener a las pymes no hoy, sino en los próximos años también. No es que solamente en contexto de pandemia te lleva a la necesidad de una garantía adicional en este sector, sino es necesario apoyarles con educación, con asistencia, como bien decís, no solamente para que los procesos no sean caros, sino también ágiles y con garantías adicionales. Coincido plenamente contigo, María Fernanda. Yo creo que acá hay un gran trabajo que hay que hacerlo entre varios actores del mercado financiero y justamente ese es el último punto que quiero tocar contigo en el último bloque. Permitime un corte y volvemos en breve. Perfecto. Seguimos con María Fernanda Carrón, vamos al último corte. Seguimos con el programa, está con nosotros María Fernanda Carrón. María Fernanda, desde la AFD tienen reportes sobre la demanda de créditos en periodo de pandemia, en los últimos 6 meses. ¿Cómo está eso, María Fernanda? Bueno, el año pasado fue el año récord en todo, también en lo que fue la aprobación de créditos. Llegamos a 337 millones de dólares, nunca antes se habían llegado a esos niveles de aprobaciones. Y a números, como te digo, a números muy importantes, más de 35.000 dentro de lo que fue AFD. No obstante, en estos primeros meses del año vimos menor demanda de crédito. Y esto también respondía a una situación que el mercado mismo está viviendo, donde la demanda está siendo menor a los últimos meses del 2020. No obstante, lo que sí vimos es un aumento en la demanda de créditos del sector vivienda. De enero a abril tuvimos el doble de solicitudes de créditos en el sector vivienda y lo más relevante fue que el mayor porcentaje vino de lo que denominamos nuestro producto primera vivienda, que va de 1 a 7 salarios mínimos. En octubre del año pasado habíamos revisado el producto, quitado nuevas condiciones del producto, donde una cuestión era que ampliábamos el porcentaje de endeudamiento de 30 a 40% de la cuota de cliente. Otra cuestión muy relevante fue que bajamos la tasa de interés, llegando a 6.9% hasta 30 años de plazo con garantía fiduciaria y a 8.9% para el sector de 4 a 7 salarios mínimos. Y también el Banco Central hizo su parte y generó una reglamentación exclusiva para el sector vivienda. Y creo que todo esto, sumado a un esfuerzo enorme que están haciendo los desarrolladores inmobiliarios para desarrollar todo el sector en el país, ha generado mayor demanda de créditos. Lo que vemos es construcción y vemos la demanda para la compra de la vivienda propia. Y realmente nos alienta a seguir insistiendo en esto. Creemos también que hay más para hacer, pero estamos viendo un comportamiento diferente en eso. Muy buena información, muy buen dato para los televidentes. María Fernanda, quiero cambiar un poco de tema. Hoy en día supongo que existe bastante fluidez en la relación que tienen con el Banco Central. Hay probablemente algún tipo de intercambio de información. ¿A qué va mi pregunta? Como sabrás y lo mencionaste en el primer bloque, el Banco Central del Paraguay está en un proceso hoy en día de reglamentación, todavía no supervisión, pero de reglamentar el sector de las casas de crédito. Y creo yo que sería muy importante, el próximo programa va a estar con nosotros el presidente del Banco Central, sería muy importante, y yo creo que va a ser así, en un momento dado estimo que el Banco Central va a recabar toda la información posible de las distintas entidades públicas que tuvieron algún tipo de acercamiento, algún tipo de relacionamiento con las casas de crédito. Cuando el Banco Central verifique que las principales casas de créditos de Crecer que fueron beneficiadas con el FISALCO, trabajó con la AFD de una forma correcta, como lo mencionaste, esa información sería muy valiosa para ir generando un poco de mayor oportunidad para este sector que consideramos llega a un nicho de la población que le es difícil acceder a un crédito de un banco o una financiera. Claro, nosotros entendemos que ya han pasado, han terminado el proceso de inscripción. Sí. Y como ustedes saben, nosotros también estamos regulados por Te el Banco paso los Central. datos. 300
casas de crédito inscriptas. Ya fueron inscritas. Terminan. Y personas físicas que otorgan crédito, estamos hablando cerca de 100, ¿verdad? O sea, imagínate que usted trabaja con 14... De estas más de 300 que están. Sí. Entonces, y ahí como les digo, nosotros estamos regulados también por el Banco Central. Entonces, todo lo que se hace y todo lo que genera y lo que hacemos como entidad financiera, por supuesto que reportamos al supervisor, que es el Banco Central en nuestro caso. Entonces, yo celebro esto porque esto es realmente era necesario que también las casas de crédito estén dentro de esta regulación y con esto también poder equiparar las reglas de juego. Entonces, para ellas también, que puedan acceder y así también poder tener las mismas las exigencias que tienen las otras instituciones financieras. Entonces, yo creo que eso se van a ir acomodando y van a ir viendo a medida que este proceso sigue. También entiendo que es un proceso que no es tan inmediato, tiene un cierto tiempo. Sí, va a llevar su tiempo. Yo creo que, como vos sí, es importante que se haya iniciado este proceso. Si bien estimo que el Banco Central va a saber diferenciar que el negocio de una casa de crédito jamás va a ser similar al de un banco, una financiera, obviamente que aplicarle los mismos criterios, parámetros, exigencias, va a ser de cumplimiento imposible. Yo creo que eso lo saben. Yo creo que va a ser un proceso de regulación muy saludable, va a ser pausado, va a llevar su tiempo, para así darle también tiempo a este sector a que pueda ayornarse a las normativas del Banco Central del Paraguay. María Fernanda, para terminar, me gustaría que dejes un mensaje. Estamos felices por la media sanción en senadores, pero yo siempre digo, hasta que no tengamos ley en mano, no cantemos victoria al 100%. ¿Algún mensaje a los diputados que puedan estar viendo este programa? Yo te digo que hay varios que lo ven. Sí. Para que esto pase como un tubo por la Cámara de Diputados, llegue al Ejecutivo y sea promulgado en la brevedad posible. Explicarle un poco de por qué la importancia de esto que consiguió en senadores. Mira, realmente llegamos ya a un consenso, acompañamos la versión que ha promulgado la Cámara de Senadores y esto va a ser relevante, muy relevante. Cuanto antes tengamos, vamos a poder también activar mucho más en toda esta reactivación económica. ¿Por qué relevante? Como indicamos, vamos a poder modernizarnos como esta banca de segundo piso, vamos a tener una estructura de fondeo más competitiva, vamos a poder otorgar tasas más competitivas al sector y sobre todo vamos a poder intervenir en todo lo que es emprendedurismo y en todo lo que es infraestructura, que son dos pilares más que fundamentales. Entonces, acá decirles de que realmente es para nosotros algo relevante. Sabemos que somos uno de los miles de cuestiones que están tratando, por eso agradecemos también a la Cámara de Senadores el tiempo que nos dieron para explicarles, el tiempo que dieron para el tratamiento de esto y sí pedimos que esto sea tratado en el menor tiempo posible. Nosotros pensamos y esperamos y estamos atentos a cualquier consulta que puedan tener las comisiones. Empezaremos las reuniones ya en las próximas semanas, pero anhelamos que esto podamos tener en manos en los próximos 2 meses. ¿Sí? Muchas gracias por tu tiempo, María Fernanda. Espero que lo hayas pasado bien. Para nosotros muy valiosa la información y la experiencia que nos estás reportando. Digamos, vamos a seguir invitándote. Para nosotros es un orgullo tenerte un programa entero y esperemos que sigan los éxitos para la AFD. Pero mira, realmente agradecido como AFD para darnos esta oportunidad y felices de estar acá compartiendo. Sabemos que tenés una audiencia que sigue la parte financiera muy de cerca, entonces acá a las órdenes cuando quieran. Culminamos la entrevista con María Fernanda Carrón, presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo. Un programa más de crédito y consumo. Esperamos que nos acompañen el próximo jueves, 21 horas por Canal Pro. Crecer presentó Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé.